Bienvenidos a Tres Perspectivas, una inteligencia. Esta es una edición grabada para poder compartirla con todos de una plática que se tuvo anteriormente. Bueno, el caso aquí consiste en analizar un mismo problema desde tres perspectivas diferentes al menos y con ello desarrollar inteligencia. Les platico de qué se trató. Una empresa requiere bajar sus costos de transporte. Érase una vez una fábrica en algún lugar de Baja California que tenía tres turnos de 5 de la mañana a 3 p.m., de 2:30 a 10 p.m., de 10:30 a 5:40. Tenía afortunadamente mucha demanda y con esto una sobreproducción, pero una sobreproducción, por desgracia, también incluye para poder garantizar sus políticas de entrega que necesitaba estar trabajando bastantes horas extras. Y esto incluye, con las horas extras, no solamente el pago de las horas extras, sino el transporte por manejar a deshoras del personal. Entonces, varias cuestiones había que revisarse. Se trataban de programar por anticipado las horas extras para que no fueran una sorpresa para el trabajador. Normalmente, fíjense lo que estaba sucediendo, se les estaban dando las horas extras a 15 empleados que solían ser muy constantes y otros 10 que eran un poco más ocasionales. De repente se marcaban en un solo día hasta 5 viajes de una sola persona. Quiere decir que estaban entrando y saliendo en varias ocasiones por alguna razón. Y me refiero a 5 viajes adicionales. Se contaba con servicio de transporte genérico, pero ese servicio en donde solamente unos pocos salen, se estaba haciendo una contratación de taxi a domicilio. Y bueno, los destinos para regresar a sus diferentes casas, pues eran diversos en toda la ciudad. Entonces, ese es básicamente el problema. Se estaba pagando muchísimo por el transporte. La discusión es, ¿cómo le hacemos para bajar esa cantidad, 200,000 pesos? Bueno, lo primero que se hizo fue que en lugar de mandar a una sola persona por taxi, estaban procurando al menos 2 personas por taxi. Querer más o menos empatar las horas de salida, no sin diferencia de minutos ni nada. Entonces, eso bajó de primera instancia en un mes de 200,000 a 143,000 mensuales. Pero eso no era todo. Hay muchas cosas más que analizar que un Lini puede hacer. Lo siguiente era, proponemos, porque no es, esto es una suposición solamente en base a algunos datos reales que sí se tienen, ¿vale? Entonces proponemos que un primer análisis se haga en las RCPCS. Ustedes tienen esto a disponibilidad en los laboratorios de CETIS. Entonces, de repente podemos hacer correlaciones, ANOVAs, dependiendo de la información que nosotros tenemos disponible. En este caso no teníamos la información certera, pero podemos hacer varias suposiciones, ¿no? Entonces, a partir de diferentes suposiciones, se aplicó una regresión logística. ¿Y qué es esto? Bueno, son cuestiones de estadística que si no hemos llegado a esa materia, no los quiero abrumar. Solamente les platico así muy rápidamente que, digamos, cada acción tiene una reacción, ¿sí? Entonces, en este caso, mientras más personas, por supuesto, mientras más personas tenga yo trabajando a deshoras, en horas extras, no solamente ya dijimos que pago las horas extras, sino que pago el transporte, ¿sí? Y entonces yo tengo un presupuesto que me estoy pasando y bastante y puedo empezar a analizar, ok, a quién le estoy dando más horas, si son mayores o menores de edad, de 20 años, de 30 años, quiénes son los que aceptan, porque muchas veces se dan estas horas a quienes aceptan estar trabajando estas horas. Es cansado ya. Entonces, bueno, a lo mejor una persona un poquito ya mayor dice, necesito el dinero, no importa, estoy cansada, pero necesito más el dinero y puede más que mi cansancio, ¿no? Esto se suele dar más en mujeres que están, especialmente aquellas que están solteras y con hijos. Entonces, suelen trabajar más horas extras porque tienen una responsabilidad pues mayor que una mujer soltera, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo qué tan cerca están, qué tan lejos están del trabajo, porque para ellos implica también más tiempo y eso les quita todavía más tiempo para poder descansar. Entonces, hay varias variables que nosotros podríamos estar analizando. Si metiéramos, por ejemplo, esto, ¿no? Edad del empleado, estado civil del trabajador, área donde reside el empleado, etcétera,
y lo vamos configurando en diferentes variables. Si no lo han visto, lo podrían ver más adelante, no se preocupen. Podríamos estar analizando diferentes datos. Se calculan entonces qué afecta y qué no afecta la variante. Y llegamos a resultados como este, ¿no? Entonces, en general, los montos están excediendo, por ejemplo, 4,500 pesos del presupuesto que se tiene. Eso es bastante dinero. Multipliquen esos 4,500 pesos por el número de días que ustedes consideren. Y bueno, ¿no? Podemos hacer diferentes análisis sobre a quiénes se les está dando, analizar las razones por las cuales están aceptando el trabajar tanto tiempo adicional. Y bueno, vamos haciendo predicciones entonces. Cuando lo necesitemos, ya sabemos a quiénes recurrir. Estos números, predictor da .97, que es básicamente casi en 1 o un 100%. Quiere decir que aquí la proyección es muy altísima. Este segmento dice que tiene una edad de 25 años, por ejemplo. Con ellos está gastando 5,300 pesos y así, ¿no? Dependiendo de nosotros cómo estuvimos configurando nuestras variables. Bueno, a grandes rasgos. Ahora, ¿qué tal si nosotros no metemos propiamente estadística? Simplemente analizamos los datos en base a gráficas rápidas que podemos generar en un Excel o un Power BI, mejor aún. Y entonces nosotros podemos analizar, por ejemplo, por áreas. Si esos empleados son del área administrativa, de producción, de supervisión, bueno, entonces aquí estamos viendo que por supuesto en producción estamos, y en supervisión, y se diga, estamos gastando la mayoría de nuestro presupuesto. ¿Sí? Aquí los horarios, por ejemplo, podemos estar checándolos, cómo se van modificando y podemos hacer los clics para los filtros y nosotros revisar. Es que casi todos la mayoría de nuestra inversión en enviar a una persona a su casa puede ser que se esté dando en la noche, muy noche. Sí, salen o a las 10:30 de la noche o a las 5:40 de la mañana, esos dos turnos de la tarde y de la noche. Y bueno, le estamos mandando a media mañana o de plano amaneciendo, etcétera. Entonces, bueno, esto cambia seguramente la tarifa. Y ya, vamos viendo si es por Didi, por Uber. Hay cosas que nosotros podemos graficar de esta manera y son como mucho más amigables. Ahora, falta algo bien sencillo, la parte intuitiva de administración, donde a recursos humanos a lo mejor le está fallando, es que simplemente no tiene un checkpoint horarios y entonces manda a un empleado de una línea, sale a las 5, el otro sale a las 5:30, el otro sale a las 6:15, etcétera. Y entonces habrías que tener una manera, un sistema para que varios, 2 o 3, preferentemente que vivan cerca uno del otro para aprovechar la ruta, salgan a las mismas horas y considerar los checkpoints que son de limpieza, de seguridad, etcétera, considerar esos tiempos para que vayan empatados y salgan exactamente a la misma hora a esperar su taxi. Entonces, bueno, es básicamente una revisión de procesos. Ahora, también podríamos checar la posibilidad de políticas de personal que sean como más acorde a que el personal tenga que esperar unos 2 o 5 minutos una vez salido de su turno o de sus horas extras. Hay que considerar un programa de estímulos y de amonestaciones. ¿Sí? Una amonestación si se van solos y no esperan a su compañero en el taxi, también me parece que podría ahorrar muchísimo los costos. Y finalmente, una cultura organizacional en la que se dé optimización de recursos, ¿cierto? Bueno, entonces mi primera opción, así que me pongo creativo, es comprar un automóvil propio. Fíjate qué cantidad. Les recuerdo que eran 200,000 mensuales. 200,000 mensuales de solamente enviar un transporte. No pueden ir más de 3 personas, por supuesto, porque ahí tienes un chofer, pero con un mes básicamente compras un automóvil propio, tal vez con 2, en lugar de estar pagando esto cada mes. Es muy probable que sea más redituable hacer esto. Entonces, bueno, nosotros podemos utilizar la información que tenemos Open Data y hacer un diseño de desarrollo a la medida. Les platico rápidamente cómo se hace esto para, vamos a decir que compramos el carro, cómo le hace Didi o cómo le hace Uber o algunos. Bueno, nada más platicado, no se preocupen.
Se pueden meter a esas páginas, por cierto, para que revisen un poco más de información sobre cómo integrar las apps y demás, suponiendo que nosotros optemos por eso y que no existiera estos beneficios increíbles de Google Maps que te hace Google Routes. Entonces, si tú a lo mejor quieres ver, saber, descubrir cómo Google puede hacer las rutas, podremos entonces revisar algoritmos heurísticos, ¿sí? Y esos tienen que ver con teoría de grafos, básicamente, que es analizar las redes. Y eso es inteligencia artificial. Les voy a platicar de manera muy sencilla. Nosotros tenemos aquí 3 rutas, verde, roja y azul, ¿sí? En base, por supuesto, a que ya tenemos mapeados a diferentes empleados que normalmente, o que tienden más, acuérdense que hicimos una regresión fray logística, que tienden más a aceptar y entonces ya los tenemos bien identificados, sabemos quiénes viven cerca de quiénes o más o menos cómo podríamos organizar una ruta. ¿Sale? Los grafos se pueden ver de todas estas maneras, ¿sí? Va a un punto, regresa al taxi, viene por más personas, va a otros puntos, regresa al taxi, viene por más personas, porque ya tenemos nuestro chofer, ¿sí? La teoría de grafos se resuelve mucho con algo que se llama programación lineal. No se estresen, no vamos en este momento a resolver ningún ejercicio de estos, pero en algunas de las clases lo ven y es un add que le ponen al solver. Nada más necesitan saber de momento que lo que haces es en el Excel meter ciertos datos, configurar las fórmulas y el mismo Excel, después de unos clics, te dice que sí es factible y que no es factible realizar. Es cuestión de entender la lógica de cómo diseñar la fórmula, ¿sale? Y el solver, que es el add del Excel que les platicaba, puede hacer esto y muchas más cosas por ti. Entonces, nada más es cuestión de revisar dónde meto las unidades para arrojarme algo como esto, ¿sí? Entonces, esto se parece mucho a cuando llevamos por ahí una materia que tiene mucho que ver con la programación de proyectos, administración de proyectos, para ser un poco más exacta. Entonces, se parece mucho las gráficas, pero esta no. En las otras, lo que está haciendo es de un principio a un fin. Bueno, este grafo está tratando de encontrar cuál es la ruta más corta. Si se fijan, aquí entre A y B hay un kilómetro, una milla, una parada, no, una distancia que ustedes ocupen. De la A a la F hay un 4, ¿sí? Hay 4 kilómetros, por ejemplo. Entonces, en esta teoría de grafos, lo que hace es buscar la ruta de manera que sea lo más completa y corta posible. Muy bien. Entonces, se revisa esa ruta. Y finalmente, pues creo que decidimos comprar un auto. Chicos, cuando ustedes se enfrentan a un problema de la empresa, recuerden que ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Acérquense a sus maestros, acérquense a coordinación, por favor, y vamos a tratar de ayudarles para de alguna manera resolver los diferentes problemas y aprender entre todos. Gracias.